Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva serie de La ciudad es nuestro laboratorio, un podcast del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, donde vamos a conversar con quienes están repensando nuestros espacios urbanos. Hoy estamos con Carolina Rojas, ella es investigadora principal de CEDEUS y académica de la Pontificia Universidad Católica. Carolina, un gusto conversar contigo hoy, inaugurar esta nueva serie del podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Estamos felices. Así que nada, quería preguntarte, bueno, además de geógrafa y doctora en Sistemas de Información Geográfica, ¿quién es Carolina Rojas? ¿Cómo te presentaría? Ay, qué difícil pregunta. Porque uno a la vez es tantas cosas Totalmente. y a la vez no es nada. Así que, bueno, igual uno debería desapegarse de todo lo que es. Pero podría definirme como mujer Muy bien. que le gusta la naturaleza, que tiene múltiples intereses, curiosidades. Entre eso la música, la pintura y la investigación. Genial, genial. Y hablando de la naturaleza y que te gusta la naturaleza, bueno, ¿cómo llegaste a la ciencia y a tus áreas de investigación? Tú investigas temas de accesibilidad urbana, los ecosistemas naturales del agua. ¿Fue algo planificado o simplemente fue algo que se dio y te llevó la vida a investigar estos temas? Bueno, dicen que uno tiene una vocación. Yo creo que tengo la vocación de geógrafa porque recuerdo muy chica planificar ciudades como en el barro, así como dibujar. Ok. Me encantaban también los autitos de juguete, entonces hacía recorridos para los autitos. Los lápices a veces los trataba como que fueran personas y las juntaba. Me gustaba como poner vivienda, entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que hice después. Y cuando ya estudiaba geografía, bueno, estudié geografía en Valparaíso y Valparaíso tiene una geografía súper compleja y tiene todo esto. Diversa. Claro, muy diversa. Y todo esto que nombraste, que son mis líneas de investigación, yo las experimentaba en Valparaíso, en Viña, en Quilpué, en Villa Alemana. Entonces, por ejemplo, cuando siempre pasaba en el troncal de Valparaíso, Viña, que había mucha congestión. Y me preguntaba, ¿y por qué será la congestión? Esto de niña. Claro, o sea, cuando estudiaba en la Ah, universidad, ya. que se supone que en la universidad tú te formas para ser una profesional y trabajar, no sé, en un municipio. Claro. Pero probablemente yo me hacía más preguntas y quería entender más los procesos. O sea, ¿por qué se producía la congestión? ¿Por qué las personas se iban por tal lugar y no por otro? ¿Por qué la costanera no se diseñaba mejor? ¿Por qué los humedales estaban en tan mal estado? Entonces siempre era como ¿por qué, Claro. por qué, por qué? Y ahí dije, uy, parece que me gusta investigar más que diseñar o planificar, sino que parece que quiero como entender más los procesos, comprender por qué pasan ciertos fenómenos, sobre todo como en ese tiempo mucho los riesgos, porque vivimos muchas experiencias que me marcaron y que en el fondo me motivaron a estudiar, no sé, el aluvión de la quebrada Macul. Bueno, en Chile hay un montón de desastres, Sí. entonces cada vez que pasaba algo así, yo decía, ¡ay, qué interesante! Me gustaría investigarlo. Y después ya uno va afinando. Claro, la vida un poco te va planteando las Claro. preguntas y tú poco Sí. poco a poco vas como encauzándote a lo que te genera más curiosidad. Claro, pero las dinámicas de transporte y la biodiversidad fue algo que siempre me gustó. Interesante. Bueno, y hablando de como esos temas en específico, y por ejemplo los humedales, también la movilidad urbana, ¿qué significa para ti investigar esos temas pensando también en que has impulsado algunos de esos temas también como a nivel de política pública en el Congreso? Por ejemplo, bueno, tú también estás viendo el tema de electromovilidad y género. ¿Crees que hay también como una intersección entre todos esos temas, hablando como desde la mirada de ciudad? No, sí, por supuesto, está todo interconectado. Además, la ciudad yo la comprendo más como un ecosistema, Ajá. que también es un sistema abierto, que sufre cambios, que evoluciona, que involuciona también. Eh, Creo que la investigación que hago a mí me motiva porque influye mucho en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, proteger un ecosistema para una ciudad puede cambiar Vida. totalmente el bienestar de un barrio completo, por ejemplo. Totalmente. O podría ayudarte a resistir mejor un desastre y eso mejora la cohesión, la participación, las personas están más comprometidas. Y lo mismo en los sistemas de transporte, o sea, cada vez que
trabajamos porque las personas tengan más acceso a oportunidades o tengan más derechos. Esto como el derecho a acceder a oportunidades o el derecho a la ciudad, que también podría llamarse, tiene un impacto notable en la calidad de vida de las personas y además, sobre todo en un país que es tan desigual y que buena parte de las oportunidades son por los ingresos económicos y no por el entorno urbano, por el lugar donde viven. Tan Entonces, desigual y tan telúrico, o sea, claro, como la movilidad a la ciudad se mueve claro. literalmente, entonces... Y eso me motiva mucho. Ahora, ¿cómo están interconectados? A mí me costó encontrar la interconexión. Yo como que mucho tiempo dije, hoy parece que hay dos cosas que me gustan. La accesibilidad, medir la accesibilidad a oportunidades y todo eso. Y me gustan los humedales, las lagunas, la naturaleza. Pareciera que esto No tiene son relación. como dos líneas separadas. Pero hasta que la encontré. Y la relación es cómo las personas, el ser humano, interactúan con la naturaleza. Entonces yo interactúo andando en bicicleta, yo interactúo moviéndome en automóvil, yo interactúo caminando. Bueno, las mayores interacciones se dan caminando y cómo a través de esa interacción percibo la naturaleza y esa percepción también cambia totalmente la valoración que tienes de la naturaleza. Claro, porque estás más inmerso en ella. Claro. Por Claro. ejemplo, yo he hecho estudios donde las personas que caminan son las que más conocen un humedal o las que consideran que es de más fácil acceso o las que piensan que el humedal les da mayor bienestar psicológico, también valor estético. Entonces ahora estoy como muy sumergida en esto del acceso a los bienes comunes o al acceso a la naturaleza, porque además la necesitamos. La pandemia nos demostró que necesitamos espacios así como el que estamos aquí. Exactamente. Espacio, ¿cierto?, abierto. Entonces ahora como que estoy focalizada en eso y creo que logré juntar las dos líneas de investigación en un tema que puede ser súper interesante. Interesante. Y la electromovilidad es algo nuevo. Okay. Estoy haciendo como una apuesta, pero más relacionada en torno a las tecnologías, ¿cierto? Cómo las tecnologías cambian los entornos, la ciudad, pero haciéndome la pregunta si estas políticas nuevas como la electromovilidad o también la inteligencia artificial tienen o no una perspectiva de género. Porque creo que estamos corriendo el riesgo de tener estos cambios rápidos tecnológicos sin considerar el género, y eso puede repercutir en que vamos a seguir se van a seguir perpetuando los estereotipos de género que queremos erradicar. Claro. Entonces ahí también se juntan un poco mis inquietudes científicas, pero también mi compromiso con la equidad de género. Interesante. Ahora, como para ir paso a paso y dividir un poco los dos temas, cuando hablamos de humedales, ¿por qué son importantes los humedales? Y bueno, también el 2 de febrero se conmemoró el Día de los Humedales y tú has sido una persona que ha centrado también gran parte de su investigación en eso. De hecho, fuiste una de las promotoras e impulsoras de la Ley de Humedales que se logró en 2020. ¿Qué cambios crees que se han podido notar a propósito de esa ley y por qué es tan importante? Sí, bueno, mira, ahora que me haces la pregunta, que estamos en 2024, yo creo que partí estudiando los humedales como el 2008, así que quizá ya un ciclo de 15 años de estudiar ya fuerte como humedales urbanos. Al principio con poco interés de la misma comunidad científica nacional y de la política pública. Lo bueno es que los humedales han ido adquiriendo relevancia, sobre todo por el cambio climático, y ahí puedo resumir por qué son tan importantes. Por favor. Bueno, tienen una serie de beneficios ecosistémicos que nos ayudan justamente a mitigar el cambio climático y también a adaptarnos. Por ejemplo, secuestran carbono, filtran el agua, también son espacios de bienestar, y uno de los roles o de las acciones más importantes que hacen es que mitigan inundaciones. Entonces, a partir de que han aumentado las inundaciones, ya sea por huracanes, tormentas en el mundo, como que se le ha puesto énfasis y foco en estos ecosistemas que justamente nos ayudan a mitigar. Y en Chile, yo te diría que hubo un cambio, al menos en las zonas donde yo investigo más, que era la zona centro-sur, Concepción, a partir del 2010, otro desastre que tuvimos, el terremoto y tsunami. Y ahí pasó que muchas viviendas sufrieron como inclinaciones, y estas viviendas estaban construidas sobre llanuras, humedales, y también el tsunami hizo que cambiaran los humedales, y también los humedales
demostraron que mitigaron el impacto del habla. Entonces eso también hizo como un resurgimiento de la investigación, así que ahí fue súper bueno porque pude adquirir fondos para investigar y de ahí ya como que creciendo, hasta que llegamos a la política pública motivada por un problema que es el relleno de humedales. Ya los humedales, como son espacios, agua, tierra, son difíciles de delimitar también. Quizás si no tienes un ojo experto, a lo mejor puedes creer que es un pantano, Claro. un sitio ariazo, porque no es tan fácil, ¿cierto?, reconocer la vegetación. Pasó que empezaron a transformarse en áreas como muy aptas para construir viviendas. Y ahí se Y- generó otro conflicto. Claro, y ahí se generó este conflicto que es el de los rellenos sobre humedales, sobre espacios que no son suelos adecuados para construir. De hecho, partamos que tienen agua. Claro. Entonces, ya el 2010 hubo viviendas con problemas. Posteriormente han habido problemas con humedad, por ejemplo. Pero a la vez ha sido como bien grotesca la urbanización sobre estos humedales. Hay varios ejemplos. Y ahí, bueno, nace esta política pública impulsada por el senador Alfonso Urresti, que es de Valdivia, que está llena de humedales, Llana. y también mucha construcción sobre ellos. Y ahí, bueno, fue un proceso súper bonito, también desafiante, porque trabajamos 3 años en esta ley, donde yo creo que la ley ha sido el primer instrumento que ha puesto los humedales en la discusión como se lo merecen. Porque los resguarda al final, ¿o no? Como la Sí. gente que no tiene idea de lo que hace la ley, ¿cómo podrías en sencillas palabras definirla? Mira, la ley es una ley de protección de humedales urbanos que básicamente desincentiva la construcción sobre ellos y regula una ocupación de los humedales, pero una ocupación racional. Okay. Es decir, podemos ocuparlos, pero de una forma sustentable y que el humedal pueda persistir en el tiempo. Entonces podríamos, por ejemplo, fomentar usos turísticos, también usos inmobiliarios, pero con viviendas que son armónicas con la naturaleza. Lo que la ley básicamente hace es evitar que se construya sobre los humedales. Entonces, para eso cambia la ley de urbanismo y construcción. Entonces, ahora los planes reguladores tienen que incorporar los humedales como área de valor natural cuando son declarados. También, cuando quieres hacer un proyecto de este tipo, tienes que pasar por evaluación de impacto ambiental, que eso no existía. Sí. Y, por supuesto, define los humedales, establece un reglamento. Entonces, gracias a esa ley, ahora los humedales están en la estrategia climática, están en la norma de contribución determinada. O sea, cada vez ha ido creciendo más como la importancia de protegerlos. Y ya hay casi 200 dentro de la ley, ¿o no? Ahora llevamos 107. Hay un tema que la declaración de humedales depende de los municipios. Sí. Ya en Chile tenemos más de 1000 humedales urbanos. La mayoría son fragmentos de grandes humedales, porque bueno, las ciudades fueron creciendo. Claro. y quedaron fragmentados estos humedales. También tenemos humedales de mayor dimensión en la costa, pero más o menos podríamos decir que tenemos unos 1500, y de esos 1500 ya llevamos 107 declarados. Y eso significa que al estar declarados ya entran en vigencia estos principios que dije: mejorar su planificación, evaluación ambiental. Y yo espero que en el futuro se transformen en infraestructura verde, en soluciones basadas en la naturaleza, y ahí comprobar esta interacción que ahora me gusta estudiar, de cómo las personas en el fondo A través de la movilidad Claro. se sienten mejor. se sienten mejor y van conociendo los humedales y van dándole ciertos usos, valores, van experimentando apego, por ejemplo, o significados Claro. distintos a partir de la interacción. Oye, y ahora, además de los humedales, bueno, hablamos de este tema que también estás investigando sobre la electromovilidad del género. Hace poco también terminaste un diplomado en género acá Sí. en la Católica. Quisiera abordarlo también desde esa mirada, porque es importante la perspectiva de género en la ciencia, y también pensando algo tan sencillo como que la ciudad se escribe en femenino, o sea, es Sí. la ciudad, pero ¿está pensada la ciudad para las mujeres? No. Qué triste, sí. No, pero también es muy difícil que las mujeres nos demos cuenta, al menos en mi caso. Quizás las mujeres que tienen más labores de cuidado, bueno, definitivamente sí, las mujeres que tienen más labores de cuidado, que tienen trayectos más largos, que tienen muchos desplazamientos
durante el día tienen súper claro que la ciudad no está diseñada ni preparada para las mujeres. Como yo tengo más desplazamiento casa-trabajo, me costó la relación al principio. Y además porque tenía otra edad. Claro. Yo creo que cuando eres joven, Claro. superas las barreras de la ciudad o tratas de superarlas. Pero luego vas haciendo a partir de la lectura sobre feminismo, la lectura también sobre planificación en ciudad, te vas dando cuenta, parece que esto explica por qué cuando salía a carretear, salía con mi amiga, o por qué si andaba tarde en la noche, siempre andaba acompañada, Claro. o por qué muchas veces he tenido miedo incluso en el extranjero, en ciudades que se supone son seguras, si llego a quedar sola caminando, no sé, 10 de la noche. O sea, como todas esas sensaciones que experimenté, ahí te das cuenta que la ciudad no es para ti. Entonces, hice el diplomado porque creo que para hablar de estos temas hay que tener mayor formación, Totalmente. porque además hay muchas corrientes de feminismo y porque creo que una brecha que hay que eliminar. O sea, ojalá logremos que las ciudades sí tengan perspectiva de género y se han incorporado los cuidados, se han incorporado las diversas formas de movilidad, la corporalidad también, la naturaleza. Hay mucha investigación que dice que las mujeres valoran más la naturaleza, entonces por eso a veces tenemos ciudades tan agresivas, tan grises, porque no está incluida esa mirada. Claro, y no solo las mujeres, también, bueno, La infancia. La infancia, las personas mayores. Pero ese es el desafío, ¿no? Sobre todo en un centro como este, de CEDEUS, sobre todo con la cantidad de investigadores que somos, que todos aportan desde distintas miradas. Y ahí también quisiera preguntarte y hablando de las ciudades y de lo importante que son y de todo el conocimiento que podemos entregar como centros como el CEDEUS, ¿cómo te imaginas o cuál es el desafío? ¿Qué podríamos hacer para llegar a tener ciudades más democráticas, justas, resilientes, accesibles? Y bueno, ¿cuál es la importancia de llegar a estas ciudades que de alguna manera es complejo, sin duda, pero es relevante pensando también en el bienestar de las personas? Claro, sí, bueno, las ciudades son nuestro hábitat, aquí vivimos, aquí nos desarrollamos, y bueno, no es fácil, porque tenemos como en el imaginario ciudades, sobre todo como el norte global. Bueno, y en la ciencia, en la investigación, tenemos también que aprender a hacer como la coproducción de conocimiento, porque muchas veces creemos que tenemos la receta para la ciudad sustentable. De hecho, en el centro todavía no nos ponemos tan de acuerdo en definir qué es la ciudad sustentable, y ahí es cuando el trabajo con las personas, con las comunidades, con el territorio, en el fondo nos ayuda a comprender cómo son estas ciudades, que son complejas, diversas, y que yo en realidad espero que algún día logremos que sean armoniosas, y me parece que eso se lo va a lograr cuando las personas digan, hoy sí, me siento feliz en eso, que me siento segura, acceso a lo que tengo cerca. Claro, me siento segura al llegar, tengo un parque que me proporciona bienestar, puedo desde mi ciudad ver el agua, interactuar con la naturaleza, tengo un aire limpio. Claro. O sea, creo que cada persona en el fondo puede definir sus atributos de cómo vivir o sentirse bien en su ciudad, y esperemos lograr eso, porque si no las ciudades están como destinadas al fracaso. Claro. Y en el fondo que cada persona elija dónde quiere vivir y nos dispersemos por muchas partes. Y ya está como demostrado que la ciudad, algo bueno que tiene, es que optimiza la ocupación del suelo. Y uno de los grandes responsables de la crisis que tenemos hoy día es la crisis de la biodiversidad, y esa justamente ha sido por ir ocupando suelo. Entonces también, como de forma sustentable, nos conviene vivir como más en sociedad y agrupados. Claro. Así que... Oye, me da curiosidad porque tú has vivido en hartas ciudades. Has vivido en Santiago, Muchas. en Concepción, en La España, Serena, en La Barcelona, Serena, en Madrid, Canadá. en Nantes, en Toronto. Has vivido también por tu investigación, ¿no? Pero me da curiosidad, ¿te sientes feliz en Santiago?
Eh, qué difícil. Hay cosas que sí. Bueno, igual yo siento que soy privilegiada. Trabajo a 4 kilómetros, o sea, mi casa está a 4 kilómetros de mi trabajo. Puedo caminar, puedo andar en bicicleta, puedo moverme en bus. También Santiago, al menos en la comuna en la que estoy, hay bastante cobertura verde. Pero sí hay temas que no se han solucionado. A mí me impacta mucho la contaminación. Además, yo soy de región. Yo nací en Cauquenes, pero crecí en Parral, donde se ve la cordillera de los Andes. Yo la veía todos los días al irme al colegio. Y claro, soy de cordillera. Claro. Y el hecho de no ver la cordillera y que está aquí, y que incluso es mucho más potente que en la región del Maule. No verla por la contaminación. Claro, me frustra mucho. Digo, pero ¿cómo? Y parece que nadie se lo toma en serio porque todos como que nos movemos y siguen los días. Y esto de la contaminación sí me complica mucho y como que me dan ganas de irme. De irme a un lugar más limpio. Pero imagínate, si todos nos fuéramos de Santiago. Exacto. Sí, sería un caos para el país. Tratamiento de la basura, infraestructura, bueno. Pero y sumando y restando, sí, quedaría estar contenta. Claro. Quizás el desafío es resolver todos esos problemas. Claro. Y ahí aprovecho para hacerte la última pregunta, además de agradecerte. Y es que si la ciudad es nuestro laboratorio, ¿qué resultados esperas obtener de todos estos esfuerzos que has hecho desde tus distintas áreas de investigación? Ya, bueno, en humedales, que siga creciendo, Okay. que lleguemos a los 200 declarados, que lleguemos a los 1000, que los humedales también empiecen a tener sus planes de gestión y que ojalá estos humedales que están declarados se empiecen a transformar en infraestructura verde, ya sea parque inundable, pasarela, miradores. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un mirador en Concepción, que es una experiencia bien bonita porque yo soy geógrafa, entonces el diseño quizás puede ser algo lejano. Y imagínate la necesidad que hay de las personas de contar con este nivel. Como logremos, ojalá que empecemos a concretar ya como infraestructura para que las personas disfruten de la biodiversidad y de la protección de su humedal. En accesibilidad, mejorar las coberturas. Okay. Ojalá lograr esto del derecho a la ciudad a partir del acceso a muchas oportunidades. Y en la electromovilidad, que es el tema nuevo, lo que espero es que las políticas públicas, en este caso esa política pública, incluya la perspectiva de género, porque hasta el momento está muy orientada a la infraestructura, ya sea infraestructura de carga, buses, cambio en el parque automotriz, y resulta que la electromovilidad, al menos en las ciudades donde se está estudiando, está desafiando varios estereotipos de género. Por ejemplo, el automóvil convencional del combustible le gusta mucho a los hombres. Por el ruido. Por el ruido, por el motor. Y a las mujeres les está gustando más el auto eléctrico. Entonces, Por también, lo contrario. Por lo contrario. Claro. O sea, y también porque hay una percepción de las mujeres de que el auto eléctrico contamina menos y es más beneficioso. Son más conscientes las mujeres. Claro. Ahí tenemos un dilema. Pero tampoco podemos llenar la ciudad de autos. Claro. Porque la vamos a congestionar. Porque también los autos eléctricos todavía no sabemos cómo responden, por ejemplo, a temperaturas extremas. Y ahí aparece la bicicleta eléctrica, también cómo la ciudad tiene que adaptarse a esta nueva infraestructura. Eso va a ser súper desafiante. Y la falta de información. También las mujeres tienen poca información sobre los cambios tecnológicos. Entonces, si llegamos e implementamos tecnología, quizás nunca las puedan como adquirir, ya sea por sus formas de viajar o por su conocimiento. Y eso es lo que estamos estudiando ahora en este proyecto. Y creo que hay buenas posibilidades de contribuir, sobre todo con el Ministerio de Transporte, con su área de género, para ir como potenciando más esta política. Así que yo tengo esperanza de cosas buenas. Qué bueno. Oye, Carolina, muchas gracias. Gracias por estar acá, por inaugurar esta nueva temporada del podcast, y esperemos que sea más adelante, volvamos a conversar y tengamos buenos resultados de todo lo que estás investigando. Así que... No, gracias. Nunca es fácil empezar un programa, así que espero cumplamos con las expectativas. De todas maneras, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Carolina.